tiene que ver con la fuerza y movimiento. Y cualquier cosa, como siempre, ustedes me tienen que ir preguntando, ¿ya? Voy a sacar el video, lo voy a cortar para que ande más rápido. Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que yo creo que ustedes deben saber sí o sí? El número 1 es describir el movimiento de una partícula desde el punto de vista gráfico, analítico, aplicar las leyes de Newton para determinar la aceleración de una partícula y determinar si un cuerpo sólido está en equilibrio estático. Entonces hay 3 resultados de aprendizaje, que son los mínimos posibles, pero probablemente se pueden poner muchos más, pero yo creo que esos son los más importantes que ustedes tienen que saber sí o sí en esta parte. ¿Cuáles son los conceptos claves que yo voy a desarrollar? El número 1 son las definiciones básicas para escribir el movimiento de una partícula, la descripción gráfica y analítica del movimiento rectilíneo, el movimiento circular uniforme y armónico simple, los conceptos de fuerza y tipos de fuerzas, las leyes de Newton y el concepto de torque y el equilibrio de un sólido. Entonces, si yo mostrara esto en alguna parte, es pero cualquier cantidad de materia, cualquier cantidad de materia. ¿Por qué? Porque no es que yo las vaya a definir y ya, sino que aquí hay que, desarrollar problemas relacionados con eso, y no solamente problemas simples, sino que ustedes tienen que también tener un marco un poquito más general de lo que se trata. Entonces, como les digo, es cualquier cantidad de materia, tiene que hacerse mucho ánimo, y en los libros que hay, hay capítulos de esto, y yo creo que cada uno de estos es un capítulo, así que lo que yo les voy a mostrar es simplemente un resumen de lo que yo creo que es lo más importante. Bien, entonces vamos con la motivación de esto. ¿Cuál es la motivación para estudiar el movimiento de una partícula o el movimiento de un cuerpo? Estas son cosas que se me ocurren y las pongo ahí, no sé si están buenas o malas, no las he sacado de libros, pero alguna vez lo puse. El hombre ha estado buscando una explicación a los fenómenos naturales que están presentes en la naturaleza. Y la ciencia permite la descripción de los fenómenos de nuestro entorno, formulando teorías basadas en modelos cuyas hipótesis se validan con datos experimentales o eventualmente simulaciones. Hoy día, por ejemplo, está lo que yo hago con algunos colegas argentinos, es que yo hago algunos calculitos analíticos y ellos hacen simulaciones computacionales, porque tienen un gran clúster de computadores allá en Argentina, que deben ser por lo menos 500 computadores, y entonces esos los ponen en un clúster y todo funciona y se hacen grandes simulaciones de datos. Y eso puede validar, por ejemplo, alguna teoría analítica. Con ellos se da una explicación de estos fenómenos basados en conocimiento científico y que son validados por sus pares. Entonces, cuando se hace esto, este conocimiento científico que uno desarrolla, uno lo publica en una revista especializada, y hay eso va a evaluación de algunos científicos, y si eso se publica, entonces está validado por un comité internacional de pares o de científicos del trabajo que uno realiza. ¿Ya? Y ahí entonces uno va generando conocimiento científico. Bueno, pero vamos de nuevo al estudio del movimiento. Una de las cosas que es interesante es, por ejemplo, el movimiento de la Tierra respecto al Sol, ¿ya? Y cómo aparecen las estaciones, cuando aparece la primavera, el verano, y tiene que ver con la inclinación de la Tierra, ¿ya? Las estaciones. Y bueno, esto se conoce, pero cuando uno va a la historia, digamos, antigua, esto era una cosa mágica, digamos, de que todos los años aparecía el sol y por mucho tiempo, ¿cierto? Y donde habían cosechas y ese tipo de cosas. Así que debería haber sido algo inexplicable para algunos, pero es un fenómeno natural, ¿ya?
Esta otra simulación, que no sé por qué no funciona, ya va a funcionar ligerito, tiene que ver con el movimiento electrónico a nivel atómico. ¿Todos lo ven, cierto? Ya. Profe. Sí. Bueno, pero esto que está aquí es distinto a esto que está acá, porque esto es real, y esto uno lo puede observar, ¿cierto? Uno puede observar desde alguna parte el movimiento de la Tierra. En cambio, esto es un modelo. Esto es un modelo que uno lo pone en su cabeza para tratar de explicar la naturaleza a nivel atómico, ¿ya? Pero no necesariamente puede ser así, y es un modelo de partículas. Entonces, por lo tanto, está a nivel de modelo y funciona, ¿ya? Pero nadie ha visto eso. Otro modelito es este, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado esto, que cuando un auto, si un auto pudiera viajar a la velocidad de la luz, ese auto lo que ocurre es que se contrae. No sé si lo han escuchado. Díganme si lo han escuchado o no. No. Ya. También es algo teórico, ¿ya? Y está dado por una de las ecuaciones de Einstein en la teoría especial de la relatividad. Y esto se llama la contracción de Lorentz. Cuando uno manipula las ecuaciones de la relatividad especial de Einstein, uno puede demostrar que si vamos a poner una varilla, mejor una varilla de longitud L, viaja a la velocidad de la luz o cercana a la velocidad de la luz, entonces si uno mide esa varilla, se va a contraer, se va a contraer por viajar a esa velocidad. Y está ligado esto con la dilatación del tiempo también, ¿ya? No sé si han escuchado la paradoja de los mellizos, que hay un par de mellizos, uno se queda en la Tierra y el otro hace un viaje en una nave espacial a la velocidad de la luz, después vuelve, entonces se va a encontrar que su mellizo que está aquí en la Tierra es más viejo que el que hizo el viaje, ¿ya? Eso se llama la dilatación del tiempo. Entonces ese par de cosas uno encuentra con las teorías de la relatividad de Einstein. Y obviamente otra vez esto nadie lo ha visto, que se contraiga el tiempo, así que es parte de la teoría. Pero esto sí todos lo han visto, así que este también es un fenómeno natural que tiene que ver con el eclipse, ¿cierto? Estos son el eclipse solar, que se supone que va a haber uno ahora en diciembre y que vamos a tener la posibilidad de verlo aquí en Temuco. Pero todos estos que yo les he mostrado son fenómenos naturales en donde el hombre y, bueno, los científicos y ustedes también como profesores de física o profesores de ciencia van a tener que tratar de explicarle a los niños que son fenómenos naturales y que siempre hemos estado intentando de explicar esos fenómenos naturales, ¿ya? De una manera científica y lógica. Y que no se tratan, digamos, de problemas que sean relacionados, que estén relacionados con dioses o con cosas así que se hablan en la historia antigua. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros queremos estudiar. Así que valga esto como motivación para el estudio del movimiento de un cuerpo. Bueno, vamos a comenzar entonces con eso, y cuando uno quiere estudiar esto tiene que poner algunos conceptos que son los necesarios para poder armar el pastel. Siempre cuando uno quiere hacer una torta, tiene que buscar una serie de ingredientes y después combinarlos. Entonces aquí es lo mismo. Javiera, todavía trata de entrar. Bueno, el primer concepto es el concepto de evento. Dice, todo evento es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico que ocurre en un lugar geométrico y en un instante de tiempo. Eso es así, pero no tiene que ver con este evento que está aquí, que es un evento musical, ¿cierto? Sino que tiene que ver con otro tipo de eventos, y el evento que uno tiene que tener claro es un sistema de ejes coordenados cartesianos, por ejemplo, una partícula que está en una cierta posición espacial, dada por las coordenadas cartesianas, x y z, y en un cierto instante de tiempo. Y eso va a ser un evento, ¿ya?
que también uno lo podría decir que es esto que está aquí, que es este evento musical. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en un lugar y en un determinado tiempo, ¿ya? Por lo tanto, ese es un poco el concepto. Así que evento es, efectivamente, uno lo pudiera comparar con estos eventos, no solamente musicales, sino que también con un evento que ocurre, digamos, en algún lugar del espacio. Vamos al sistema de referencia. Un sistema de referencia está caracterizado por un observador provisto de instrumentos de medición ubicado en el punto de referencia que es el origen de un sistema de coordenado cartesiano. Entonces, ahora aquí tenemos a la persona, ¿cierto? No sé si la ven, está ubicada en el sistema, en el origen del sistema de coordenado cartesiano, y esta persona está provisto de muchos instrumentos de medida para poder medir, ¿ya? Y eso significa validar un cierto estudio del movimiento de algo, ¿ya? Pero necesito tener un sistema de referencia para poder medir. Entonces ya llevamos dos conceptos, que es el concepto de evento y el concepto de sistema de referencia. Y tenemos magnitudes fundamentales en física, estas me imagino que ustedes las conocen, ¿cierto? Probablemente las estudiaron en enseñanza media. Yo necesito la longitud, el tiempo y la masa, que son las fundamentales. La longitud yo la mido con un metro, con algo que se llama metro, que mide la longitud, y justamente la unidad de medida es un metro. El tiempo lo mido con un reloj, y la unidad de medida es un segundo. La masa la mido con una balanza, y se mide en kilogramos, que es la unidad fundamental. Luego tengo la corriente eléctrica, que la mido con un amperímetro, y su medida es un ampere. La temperatura, en donde la mido en Kelvin, no en grados Celsius, la mido en Kelvin, esta es la unidad de medida internacional. La intensidad luminosa, que se mide en candela, y finalmente el mol, ¿cierto? Que es una sustancia que consiste en que un mol tiene 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Y todas estas son magnitudes fundamentales que hay en física y sirven para poder estudiar los fenómenos físicos en general. Recuerden que un fenómeno físico es distinto a un fenómeno químico. Cuando uno le pregunta a un físico qué es lo que estudian, nosotros estudiamos fenómenos físicos, es decir, buscamos estudiar el comportamiento de la naturaleza sin manipular la naturaleza. En cambio, un fenómeno químico también estudia el comportamiento de la naturaleza, pero manipula la naturaleza, es decir, saca elementos de la naturaleza, los mezcla y crea nuevos elementos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la química. La física no hace eso, sino que no hay manipulación de ellos. ¿Preguntas hasta ahora? Jóvenes, ¿están ahí todavía? ¿Preguntas? No, profe. Todo claro. Bien. Sigo entonces. Sí, Sebastián, sí sé que la Javiera está tratando de entrar y cada vez que me pide, trato de... ahora sí, voy de nuevo. Ojalá que pueda entrar la Javiera, pero le estoy dando clic a cada rato. Estoy en eso. Ya, sigamos. Entonces lo que estaba diciendo es que hay estaba diciendo que estas son las magnitudes fundamentales en física para estudiar los fenómenos físicos. Si yo quiero estudiar el movimiento, entonces tendré que digamos, me centro en la longitud, en el tiempo y la masa. En el movimiento de un vehículo, por ejemplo. Si yo quiero estudiar el movimiento de partículas más elementales como los electrones, bueno, tendré que incluir la corriente eléctrica, ¿ya? Si yo quiero estudiar otro tipo de comportamientos, tendré que incluir estas otras dos, la temperatura y la intensidad luminosa.
pero claramente todas las que uno conoce más adelante, por ejemplo, la aceleración, esas están basadas en alguna de estas que están aquí, de las que yo les estoy mostrando. Número físico, esto es muy importante, ¿ves? Esto es algo que siempre lo comento yo. ¿Cuál es la diferencia entre un número matemático y un número físico? Y está en que el primero es el resultado de una ecuación matemática. En cambio, el segundo está relacionado con la medida directa o indirecta de una magnitud física. Por eso que siempre uno pide, y ustedes también lo van a hacer, porque cuando estudien física se van a convencer, ¿cierto?, de que el estudiante al cual ustedes le enseñan le tiene que poner la unidad de medida, ¿ya? ¿Y cuál es la razón de ello? Y probablemente esta misma transparencia la van a utilizar. Se me va a acabar el tiempo en 10 minutos. Piense que si yo pongo, todos tienen lo mismo. O sea, todos valen 12. Este vale 12, este vale 12, 12 y 12. Pero estos son 12 milímetros, que es la longitud de una hormiga. Estos son 12 grados Celsius, que es lo que mide este termómetro. Estos son 12 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que uno puede andar en una bicicleta. Y estos son 12 kilómetros por segundo, que es la velocidad con la velocidad de escape de un cohete, ¿ya?, para que salga de la Tierra. Entonces, fíjense que el número 12 es un número matemático. Pero cuando yo le pongo la unidad de medida, inmediatamente uno aterriza a la medida de una magnitud física, ¿ya? Y te da mucho más sentido. Cuando uno tira el número 12 a secas, no tiene sentido, es resolver una ecuación. Solamente tiene sentido el número cuando yo le pongo la unidad de medida. Y cuando le pongo la unidad de medida la puedo contextualizar, ¿ya? Por ejemplo, 12 kilómetros por segundo es una tremenda velocidad. O sea, imagínense, andar a 12 kilómetros por segundo. O 12 milímetros, que es muy pequeñito, que es lo que mide la hormiga. ¿Está claro? Vamos, ¿está claro? Sí, profe. Acá tenemos otro tema que tiene que ver con el movimiento, que es la notación científica. Para realizar un cálculo matemático más simple, de números muy grandes, muy pequeños, se utiliza convertir este número usando notación científica. Bueno, y aquí hay unos par de ejemplos que nos está enseñando Albert Einstein. Por ejemplo, este 130.000, uno lo puede poner como 13 por 10 elevado a 4, o 1.3 por 10 elevado a 5, y este 1.950.000, uno lo puede poner como 1.95 por 10 elevado a 5. 3, creo que me equivoqué aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Justamente me equivoqué. Este es elevado a 6, ¿cierto? ¿No? ¿Lo ven o no? Vamos a tratar de revertirlo. Sí. Es elevado a 6. Entonces, tenemos 1,3 por 10 elevado a 5, y arriba tengo 1,5 por 10 elevado a 6. ¿Cómo me fue a equivocar aquí, oye? Y eso sería 1.95 dividido en 1.3. Pero aquí me falta, este sería 19,5 entonces. 19,5. ¿Muy bien? Sí, sería 19,5. Y 19.5 dividido en 1.3 es 15. Así que este es 15, estaríamos otro. Lo voy a dejar al tiro así para que dejar arreglar la transparencia. Sí. Si lo dejo como 19.5 sería por 10 elevado a 5, así que se cancela el de arriba y el de abajo, ¿no? Esa era la idea. Ah, tú dices que lo deje inmediatamente. Lo deje inmediatamente. Ahí. 19 elevado a 5. Ah, sí. Ok, está bien. Queda más claro así, ¿cierto? Entonces, aquí habría que arreglarlo de la misma forma. Me habría que poner 9,5 también, para dejarlo las dos alternativas.
es 19,5 por 10 elevado a 5. Entonces uno escoge qué es lo que pone. Bien. Bueno, entonces, esto yo creo que también lo utilizan en química y probablemente en biología, un poco menos, pero yo creo que es absolutamente necesario que ustedes lo sepan hacer, y cuando uno trabaja con números muy grandes, números muy pequeños, la idea es que lo hagan con notación científica, si es que no quieren usar calculadora, y si tienen la calculadora a mano, bueno, la usan con la calculadora. Y después está el ejemplo que nos está proveyendo Einstein, ¿cierto? Sustituir los valores de M y C en la ecuación de Einstein. Y ahí viene el desarrollo que está allí, se va factorizando, porque uno lo que está utilizando aquí es el álgebra de los números reales, y está trabajando con bases y exponentes. Entonces, si tienen la misma base, se suman o restan los exponentes dependiendo de lo que se quiera hacer. Las unidades de medida. Para una misma magnitud física se pueden tener varias unidades de medida, dependiendo del instrumento de medida. Entre ellas existe una equivalencia. Bueno, aquí vienen todas las unidades que hay de longitud, ¿cierto? Porque yo les dije que la longitud se medía en metros, pero ustedes saben que existen el kilómetro, el centímetro, el pie, la yarda, las millas náuticas, un año luz, ¿cierto? Los micrómetros, los nanómetros, y todas están relacionadas con metro, ya con la unidad de medida que se usa como patrón en el sistema internacional. Lo mismo ocurre con la masa. Yo lo que voy a usar siempre son los kilogramos y los gramos, ya no voy a meter en las libras, usualmente se usan en libras, para transformar de algún libro que venga en inglés, y el tiempo, que tiene que ver con los minutos, horas, días, años y cualquier otra cosa que uno se le ocurra, ¿ya? Pero siempre hay una equivalencia, y uno puede encontrar, si uno conoce esa equivalencia, puede transformar siempre la unidad de medida que uno tiene o inventa a la unidad de medida original para poderla trabajar. Y la idea es que siempre la magnitud física se pueda escribir en términos de la unidad de medida usada internacionalmente. Muy bien, entonces, como para poder aplicar todos estos conceptos que están relacionados con el movimiento, lo que tengo aquí entonces es un autito. A mí me gustan mucho los autos. Lamentablemente no tengo los fondos para hacer eso, para comprarme uno de esos, pero por lo menos las fotos los puedo tener. Y ese autito va viajando a 110 kilómetros por hora. Así que lo que tenemos allí es la magnitud física, que es la velocidad, ¿cierto? Y tengo otras magnitudes físicas, por ejemplo, la posición, el tiempo, la masa, la fuerza, la energía y la aceleración, ¿ya? Fíjense que de todas estas, algunas son vectoriales y otras no. Por ejemplo, la masa y el tiempo no son vectores, pero la posición, la fuerza, la energía tampoco es vectorial, y la aceleración sí es una magnitud vectorial. Por otro lado, tenemos el número, que es un número matemático ese. Tenemos la unidad de medida, y entre las unidades de medida yo tengo metros, segundos, gramos, newton, joule, metros sobre horas cuadradas, etc. Luego tengo el instrumento de medida. Cuando uno se mete al auto, uno ve que va a medir 110 kilómetros por hora, y ese es el instrumento de medida que tiene el auto para medir la velocidad. Entonces, fíjense que todos estos conceptos que nosotros estamos fijando son los ingredientes para poder encontrar y para poder describir el movimiento de una partícula. En un minuto se acaba esto, así que les voy a volver a hacer el llamado. Yo creo que voy a cortar aquí y voy a volver a hacerles el llamado. ¿Les parece?